lleno de frustraciones, de saber que no tiene la solución. Hoy estoy escuchando mucha gente, especialmente por parte del liderazgo mundial, dando evidencia de que no tiene la solución. El mundo no tiene la solución para lo que está ocurriendo en este momento. Y eso nos entristece por un lado, pero por otro lado nos pone de manifiesto lo que dice la palabra, que el Señor es el Todopoderoso, que aquellos que pensaban que tenían la solución de todas las cosas, se equivocaron. Se equivocaron otra vez volvieron a cometer un gravísimo error, otra vez están dándose cuenta de que no es suficiente, no es suficiente con el conocimiento humano, no es suficiente con la sabiduría humana, no son suficientes los ejércitos humanos, se necesita mucho más, se necesita presencia de Dios, se necesita la gracia de Dios, salir con bien de todo esto. Así que bueno, les pido de manera intensa que, que oremos en este tiempo. En este tiempo estemos comunicados, muy comunicados con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora mucho más que nunca. Nunca como ahora es necesario que estemos en comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venciendo nuestros temores. Permítanos guiarle en oración en esta hora, y usted, por favor, luego de esta oración, quiero que tome unos segundos para compartir este link de esta transmisión con todos sus contactos, con toda su gente, todos sus seguidores, que nadie se pierda de esta clase que hoy vamos a compartir a través de esta transmisión. Eterno Dios, Padre, Rey de Israel, Dios de los siglos, soberano del universo, en esta hora venimos ante tu presencia bendiciéndote, exaltándote, dándote toda la gloria y toda la honra a ti, porque tú y solamente tú la mereces. Te ruego, Rey eterno, que tu Espíritu Santo nos esté guiando a toda justicia, a toda verdad, y que en esta clase tú nos enseñes como el sublime Maestro, que tú nos guíes, Señor, cualquiera que sea tu perfecta voluntad. Mira lo que están en esta transmisión, escuchando esta enseñanza. Te ruego encarecidamente que seas tú quien estés abriendo su entendimiento para comprender cada cosa que desde acá impartamos. En el nombre poderoso de Jesús te pido que mientras esta transmisión se desarrolla, sea algún enfermo tomando esta clase, reciba la salud. Si hay algún matrimonio al borde de destruirse, tú lo estés restaurando. Si hay alguien envuelto en la desesperación, tú lo estés levantando. En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Qué bendición. Bueno, yo quiero, por favor, que usted tenga su Biblia en la mano. Tenga su Biblia en la mano. No me diga que tiene la Biblia digital, que tiene el celular, porque por el celular, bueno, si tiene la computadora al frente, usted no se está viendo por ahí. Mientras tanto, quiero que tenga su Biblia y su libreta en las manos. Vamos a hojear la Biblia, vamos a navegar la Biblia. Esta enseñanza del discipulado bíblico del día de hoy se está retransmitiendo. Ya me informan por Twitter, por Facebook, por YouTube y por Instagram también. De manera que el que no tenga acceso a una plataforma, que le diga a sus vecinos, amigos, que por las otras plataformas también se puede comunicar. Pues hablemos de este tema ya con lápiz en las manos, como están ustedes ahora, imagino yo, y con su libreta en la mano y sobre todo con su Biblia en la mano. Ahí, al hablar de temor, tenemos que hablar de todo aquello que de una u otra manera nos imprime niveles altos de incertidumbre. El temor por lo general viene ante una circunstancia o una persona de la que no tenemos pleno dominio o pleno control. Cuando hablamos de temor, estamos hablando de un estado de situación en el cual nos presentamos vulnerables. Cuando usted le teme a algo o a alguien, es porque usted se siente ser vulnerable ante ese algo o ante ese alguien. Yo
Temo, por ejemplo, el quedarme sin empleo. Le tengo temor a quedarme sin empleo. Eso significa que el usted estar sin un empleo le genera a usted un estado de vulnerabilidad ante esa situación. Lo mismo decimos cuando abrimos nuestros labios, levantamos nuestra voz y decimos yo le temo a Jehová. De hecho, la palabra habla que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero ese no es el temor del que queremos hablarle. Sí, porque hay varios temores. Hay un temor que está muy vinculado al terror. Un temor que está de la mano con el terror. El terror nos petrifica. El terror nos estanca. El terror nos impide dar un paso hacia adelante. El terror no nos deja explotar el potencial máximo que Dios puso, que depositó dentro de nosotros. El terror viene para destruirnos y para hacernos sentir infeliz. El otro temor, que es un temor que en hebreo se utiliza para él la palabra yaré. En hebreo la palabra yaré significa un temor o un miedo reverencial. ¿A qué se refiere la palabra cuando utiliza de manera especial este concepto yaré? Bueno, es el temor que le tenemos a Jehová. Es la palabra yaré la que utiliza Salomón en distintos proverbios cuando recomienda que tengamos temor a Jehová. Pero ese temor no es temor de que le tenemos terror a este Dios que desde el cielo va a mandar sus fuegos y sus rayos y sus pestilencias. No, nada de eso. Ese es un temor reverencial. Es un temor que tiene que ver con el respeto. Es un temor que está vinculado al deseo de obedecerle a ese ser, no porque Él nos imprime terror alguno, no porque le tenemos pánico, sino porque el temerle a Él nos hace a nosotros, en este caso, dependientes de Él. El temor a Jehová nos hace ser pámpanos de Él, que, como dijo Cristo, es el tallo, es el tronco, mejor dicho, y nosotros somos los pámpanos que debemos llevar los frutos. Ese temor, ese es un temor que de una u otra manera tenemos que expresarlo con nuestra vida. El temor reverencial tenemos que practicarlo y evidenciarlo en todas las circunstancias. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Alguien quiere definirse como sabio, el primer paso en su vida es temerle a Jehová, o sea, respetarle, obedecerle y de manera reverencial estar humillado en su presencia. Ese es el temor positivo, ese es el temor que en el español se utiliza lamentablemente la misma palabra, pero que si nos vamos al texto original de manera muy clara queda distinguido. Ese temor yaré es un temor que Dios quiere que esté en nuestro corazón. Ahora, hay otro temor, hay otro miedo, otro pánico, y es del que habla el apóstol cuando dice que el amor de Dios, el perfecto amor, echa fuera el temor. Quiero explicarle esto. Cuando el amor de Cristo está en nuestros corazones, se va ese temor. ¿Cuál temor? ¿El temor reverencial a Dios? No. El temor que implica pánico, que implica miedo, que implica terror, que implica el tener una sumisión, porque si no estoy sumiso ante ese ser o ante esa circunstancia o ante esa cosa me va a golpear y me va a destruir. Ese es el temor al que se refiere la palabra cuando dice que el perfecto amor echa fuera el temor. De manera que donde está el amor de Cristo no debe existir el temor que implica pánico. Algunos dirían, pero padre, ese temor es natural, todos le tenemos miedo a algo. Pero yo les voy a preguntar, mis hijos, mis hijas. La palabra dice, el apóstol Pablo hablando, que para él
el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y yo pregunto, para alguien que piense que lo peor que puede ocurrirle a un ser humano, vamos a estar claros, ¿no? Desde la óptica humana, desde la perspectiva humana, lo peor que le puede ocurrir a un ser humano es morir. Porque después de morir, pues nada más podrá pasarle desde la óptica humana, ¿no? Y si alguien está convencido de que morir es ganancia, ¿a qué le va a tener pánico? ¿A qué le va a tener terror? ¿A qué le va a tener ese miedo petrificante? ¿A qué le va a tener ese horror? Esa incertidumbre que genera cosas que no podemos controlar. Entonces, no puede estar en el corazón de alguien en el que habita el amor de Dios este tipo de miedo, de temor, de pánico. No hay temor alguno en ese sentido. El temor de Dios implica muchas cosas y quiero que tomen notas, por favor. El temor a Dios implica muchas cosas, muchos aspectos de nuestras vidas en la cual debemos nosotros poner en evidencia que realmente hemos abrigado en nosotros ese temor a Dios. Lo primero es que el temor a Dios nos mueve a obedecer. Escriba conmigo. El temor de Dios nos mueve a obedecerle a Dios. No me pueden decir que tienen temor a Dios si no hay una vida de obediencia a Dios. Dime cuánto obedeces a Dios y yo te diré qué tanto temor le tienes a Dios. Recuerden que no estoy hablando del pánico, del terror, no. A Dios no se le tiene pánico, ni terror, ni miedo angustiador, no. A Dios se le tiene temor, pero ese temor es reverencia. A Dios se le reverencia, a Dios se le entrega toda la pleitesía que Él como Dios merece, porque Él es el eterno Dios soberano. Deuteronomio 13, vayan conmigo por favor, busquen la Biblia. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, es el último libro del Pentateuco, es el último libro de la Torá, es el último libro el libro de Moisés. Deuteronomio capítulo 13, versículo 4, nos enseña lo siguiente y voy a leerlo como siempre leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Fíjense cómo el contexto de la palabra temor viene vinculado a lo que tiene que ver con el camino que vamos a andar. Dice Moisés acá, hablando en Deuteronomio, Jehová nuestro Dios es vuestro Dios y en pos de Él solo andaréis. Si el temor de Dios está en nuestras vidas, Jehová tiene que ser el Dios detrás del cual nosotros debamos andar en todo momento y en toda circunstancia, incluyendo esta en la que nos encontramos, en la que el mundo está en pánico y en terror. Nosotros debemos andar en pos de Jehová, no importa lo que ocurra. Pero también dice Deuteronomio que a Él temeréis. No es que a Él le tendremos terror, no, a Él le temeremos. Y a Él le vamos a guardar sus mandamientos. De manera que el primer aspecto, la primera manifestación que vamos a encontrar en una persona que teme a Jehová, que teme al Señor, es el aspecto vinculado a la obediencia. Dígale a alguien que esté a su lado, obedécele a Jehová y con eso muestras el temor al Señor. Otro aspecto importante de el temor a Jehová es que dar a Dios lo más valioso e importante de nuestras vidas. Alguien que no le ha entregado a Dios lo más importante de su vida, lo más valioso de su entero ser, no puede decir que le teme a Jehová. Ese es un aspecto importante a identificar en una persona que dice que le teme a Jehová. Alguien que le teme al Señor de manera reverencial, que respeta al Señor, que le obedece humilladamente, pues tiene que dar lo más valioso de Él, de su vida
al Señor que le ha llamado. Génesis capítulo 22, versículo 12 nos enseña algo. Vaya conmigo, anótelo por favor y búsquelo. Ahora quiero sentir que se está hojeando la Biblia en ese lugar. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, el Señor hablando de Abraham, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. ¿Recuerdan ese episodio bíblico por demás todos ustedes? Ese momento allá en el monte Moriah, donde el Señor invitó a Abraham con Isaac para sacrificar a Isaac. En el momento en que el Señor vio que Abraham estaba ya decidido, resueltamente decidido, a sacrificar a su único hijo, al hijo de la promesa, al hijo al cual se le dijo que de él iba a salir una gran descendencia. Oigan de lo que estamos hablando. Estamos diciendo que de Isaac el Señor iba a sacar una generación, unos descendientes tan incontables como las estrellas del cielo y tan incontables como las arenas del mar. Bueno, a ese muchacho, después de esperar todo el tiempo que se esperó para la promesa, después de recibir la promesa, resulta que el Señor le dice a Abraham, sacrifícame muchacho. ¿Imaginan ustedes que sea a nosotros que se nos haya pedido eso? De verdad, en lo personal, y soy muy honesto, no estoy tan convencido de que pueda responder positivamente yo a ese tipo de petición. Evidentemente eran otros tiempos. Abraham venía de la cultura sumeria, donde se sacrificaban a los hijos hacia los dioses de los sumerios, y Abraham entendía ese lenguaje. Por eso Dios le habló en ese lenguaje a un sumerio que venía de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos pudo haber sido la Nueva York del tiempo moderno, la ciudad, la capital del mundo, y la forma de honrar a sus dioses ahí, bueno, una de ellas, una de las más significativas, era sacrificando a sus hijos. Abraham conocía esa historia, conocía ese método, conocía ese tipo de sacrificio, por eso Dios le habló en esos términos, ¿no? Pero ¿qué tanto estamos nosotros convencidos de que pudiéramos responderle positivamente al Señor? Bueno, cuando ya lo iba a hacer, el Señor le dice en Deuteronomio 22:12, ya no lo hagas, Abraham. Ya veo que realmente tú le temes a Jehová, que tú le temes a tu Dios. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a sacrificar? ¿Estamos dispuestos a darle a Dios lo más valioso de nuestra vida? Lo más valioso de nuestro ser, lo más importante? Cuando digamos que sí a esa pregunta y cuando vivamos con ese sí de manera reiterada a esa pregunta, entonces podemos decir que le estamos temiendo al Señor. El temor a Jehová implica vivir con integridad, vivir con integridad. Usted no puede decir que usted le teme a Jehová si su vida no refleja una vida de integridad. Si su vida es una vida disoluta, es una vida de pecado permanente, de adulterio, de fornicación, de mentira, de lascivia, de lujurias, es una vida de maltrato a los demás, físico, verbal, psicológico, si su vida es una vida de robo, de corrupción, de adicciones, pues usted tiene problemas que no le permiten hacernos creer, y más que a nosotros, al mismo Dios, que usted le teme al Señor. La integridad implica lo completo, ¿no? Hay quienes son honestos, pero no son íntegros. Usted agarra un ladrón que se llevó una computadora de una oficina y lo ve y le pregunta, ¿usted se llevó esa computadora? Bueno, el tipo te va a decir, sí, yo me la llevé. Está siendo honesto, ¿verdad? Está diciendo que sí, lo que hizo, pero no es íntegro, porque el íntegro no roba. No roba, no hace lo malo, no hace lo incorrecto. Desde esa perspectiva, entonces, la integridad tiene que ser una característica, un adorno de la gente que ha dicho y ha decidido vivir la vida temiéndole a Jehová. Éxodo capítulo 18.
Éxodo capítulo 18 nos habla algo sobre este tema. Ojalá usted pueda anotar este pasaje bíblico, buscarlo, leerlo tranquilo también en la casa y en este tiempo de cada cita que le entrego. Me gustaría que aprovechen este tiempo y lean el contexto de ese verso o versículo bíblico que le entregamos en este discipulado. Lo que le digo con esto es que me lean el capítulo completo. Le entrego un versículo que es el que nos interesa para los fines de este estudio bíblico del discipulado en ITCAM, pero quiero que lean el capítulo completo para que conozcan el contexto en el cual se está realizando este verso que de manera particular leemos. Éxodo 18. Éxodo capítulo 18, versículo 21, oiga lo que le dice. Además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Este es el método Jetro, como le decimos en administración. El método Jetro es el método que todavía, según estudios realizados en las facultades de administración de la Universidad de Harvard hace ya varios años, validan el método de Jetro como el efectivo para fines de la administración. ¿A qué me refiero con esto? Que la supervisión directa después de 10 personas no es efectiva. Una persona empieza a perder efectividad en la administración de personal cuando de manera directa tiene que estar supervisando a más de 10 personas. Jetro le dice a Moisés, mira, te vas a volver loco, te vas a desgastar, no estás atendiendo a mi hija como debes atenderla, no te estás atendiendo tú como debes atenderte, ni a mis nietos. Entonces, mira, vamos a hacer una distribución social del trabajo. Búscate 10 gente y a esa 10 gente ponle 10 gente más y a que esas 10 gente más tengan 10 personas más, y es ahí donde él va dividiendo los grupos de millares, luego de centenas, luego de 50 y luego de 10. Grupos de 10 para que esos grupos de 10 pues administren todo el trabajo que se estaba haciendo. Pero ¿cuáles características el sabio Jetro le entrega a Moisés como condición para poner esa gente a encabezar esa administración en el método Jetro, en el plan Jetro? Bueno, las características principales es que sean hombres, varones de virtud, que tengan virtud. La virtud tiene que ver con el buen ser, el buen ser, sí, porque nos hemos ocupado tanto del buen hacer que nos hemos olvidado del buen ser. Hay que equilibrar las dos cosas. Cuando somos y vivimos en el buen ser, de seguro que vamos a vivir en el buen hacer. Hay gente que está haciendo muchas cosas, pero en su ser ha perdido virtud. Una cosa va de la mano con la otra. Entonces Jetro le dice que sean varones de virtud, temerosos de Dios, gente que le obedezca a Dios, gente que respete a Dios, gente que haga reverencia a Dios, varones de verdad, característica de otra gente que dice que le teme a Jehová, siempre dice la verdad, que aborrezcan la avaricia, que el dinero y el deseo de acumulación de riquezas no sean su razón de ser, ¿no? Hombres que estén en condiciones de estar dirigiendo a otros hombres en el reino. De manera que, y así resumo esta parte, la integridad y la vida de integridad es una manifestación de gente que ha decidido vivir la vida con el temor a Jehová. Una característica o algo que viene como producto del temerle a Jehová y de vivir la vida temiéndole al Señor, tiene que ver con no estafar al prójimo, no engañar al prójimo, no timar al prójimo, no tratar de utilizar o instrumentalizar al prójimo para nuestros beneficios
y nuestros provechos. Me entristece mucho ver cómo en este tiempo se han aumentado precios de productos que yo sé que no tenían los precios antes de esta cuarentena. Como mascarillas que se vendían a precios irrisorios hoy están costando mucho dinero. Como el tema que tiene que ver con los limpiamanos y todo eso también han aumentado de precio. No es posible que se esté engañando a la gente. La Biblia habla de eso. La Biblia habla de no engañar a su prójimo. Su prójimo es el que está más cerca de usted. No engañarlo, no engañarlo en ninguno de los aspectos. Levítico. El libro de Levítico, que es uno de los libros del Pentateuco, capítulo 25, versículo 17, nos da una enseñanza al respecto. Oye lo que dice el Señor a través de este importante libro. Y no engañe ninguno a su prójimo. Eso está en la Biblia. ¿La buscaron? No, me voy a parar hasta que la busquen, por favor. Búsquenlo, busquen su Biblia. Quiero que se vayan al libro de Levítico y me busquen en el capítulo 25, versículo 17. Si alguien lo tiene, me escribe amén. Quiero ver a alguien que me haya escrito un amén, que ya tiene Levítico abierto. Capítulo 25, versículo 17. Quiero verlo. Quiero ver a alguien que me diga un amén acá que tiene este libro abierto. Levítico 25, versículo 17. Amén. Bueno, aquí está. No engañe ninguno a su prójimo. Es una orden, es un mandamiento. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Dios no ama el engaño a los demás. No engañarlo con mentira, no engañarlo con productos falsificados si usted es comerciante o empresario, no engañarlo con los precios indebidos para obtener ganancias más allá de lo que la prudencia comercial establece. No engañar a su prójimo, no importa el precio que tengamos que pagar, es un mandato bíblico. Y quiero que se lean este capítulo 25 completo de Levítico. No engañar a su prójimo en ninguno de los aspectos. Esposa, no engañar a tu esposo. Esposo, no engañar a tu esposa. Y no solo nos engaña siendo infiel o adulterando, nos engaña de muchas maneras, escondiendo cosas, diciendo verdades a medias, escondiendo y distrayendo recursos para otras cosas. Pero bueno, otra característica importante de una persona que dice que teme a Jehová, estoy hablando del temor reverencial al Señor, ¿no? Ese temor reverencial al Señor debe arrojar en la gente, primero, el deseo de aprender la palabra de Dios. El deseo de aprender la palabra de Dios. Eso que ustedes están haciendo. Ustedes pudieran estar viendo una película de Netflix ahora mismo. Probablemente tengan el televisor al frente, con el control cerca, tentándolo ahí. Pero no, ustedes han decidido aprender hoy de la palabra de Dios sobre cómo vencer nuestros temores, cómo vencerlo. Pero no, ustedes decidieron aprender de la palabra de Dios, ser parte de este estudio bíblico, de este discipulado. ¿Y esto qué significa? Significa que si usted dedica tiempo en verdad, no a repetir salmos, no a tener la Biblia abierta en un mismo lugar y la pobre página, están esas dos páginas ya amarillas porque siempre están abiertas en ese mismo lugar. Eso es hechicería, eso es brujería y eso no puede caber en la vida de los creyentes. No, si usted se dedica a de manera sistemática estudiar el texto sagrado como lo estamos haciendo en este día usted está recibiendo una guía que le va a ayudar a comprender todo sobre un tema. Por eso es sistemática, porque se trata de tema en tema. De manera sistemática usted está recibiendo una enseñanza sobre la metodología, la forma de vencer sus temores. Aprender la palabra de Dios y ponerla por práctica es una evidencia arrojada por las personas que dicen tener temor a Jehová. Los frutos. Aquí se trata de frutos. El evangelio como la vida es también de muchos resultados. El Señor le encantan los resultados. El Señor le encantan los resultados. Sí, esos resultados son los frutos de los que
el mismo Jesús habla: por sus frutos los conoceréis. El árbol puede ser frondoso, puede estar verde, grande, puede dar mucha sombra, puede ser hermosísimo, puede estar podado, puede ser hermoso en todo el sentido de la palabra, pero si no da fruto, perdió su razón de ser. Los frutos son los que definen el éxito y el alcance del propósito de un árbol. Si al final del camino el árbol hizo todo menos dar un fruto, ese árbol ha sido un gran fracaso. Así que por sus frutos los conoceremos. Usted trate de llevar frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. No estoy hablando de los dones. Los dones ténganlo, pídaselo al Señor, perfecciónelo en el nombre poderoso de Jesús. Pero los dones ni siquiera son para usted. Los dones son para bendecir a la iglesia. Los dones espirituales son para bendecir a los demás. Lo que lo bendice a usted, ¿sabe qué es? Llevar frutos. Por eso, más que procurar los dones que debe procurarlo, procure llevar frutos. Cuando el Señor venga por nosotros o nosotros vayamos a Él, Él nos preguntará por nuestros frutos. A la higuera Él le preguntó por el fruto, no le preguntó por los dones que tenía la higuera. Dones como cuáles. Dones como el poder de la sombra. Yo cobijo gente aquí debajo que vienen a leer las tablas, los papiros y los rollos de la ley. Y yo sirvo como referencia geográfica. La gente dice: nos vemos en la higuera tal. ¿Y dónde están los frutos? ¿Dónde están los higos? Al final del camino, el Señor solo mira los frutos. Los frutos. Al final del camino, el Señor va a ver los frutos. Trate usted de llevar esos frutos. Deuteronomio capítulo 4, versículo 10 nos deja una enseñanza grande sobre el aprender la palabra de Dios y el ponerla en práctica. Dice el libro de Deuteronomio, ya lo están buscando ustedes, anótenlo de todos modos ahí. Deuteronomio capítulo 4, versículo 10 nos dice lo siguiente: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, recuerdan, ¿no? En Horeb, ¿no? Cuando Jehová me dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme. ¿Para qué se aprende la palabra de Dios? Para temerle al Señor, dice Deuteronomio acá. O sea, la palabra de Dios no se aprende para usted creerse que sabe más que todos, ni para usted estar discutiendo de la palabra, ni entrando en conflicto. La palabra no es para entrar en conflicto con nadie. La palabra no es para imponérsela a nadie. La palabra no es para estársela enrostrando a la gente. Mira, arrepiéntete que pecaste y ahora te vas para el infierno. No, nada de eso. La palabra está vinculada mucho al amor, a la compasión, a la comprensión, a la misericordia de Dios. Hay que predicarla completa, y una parte que no puede quedar fuera de esa predicación es que el que peca no será salvo. Hay que decírselo también a la gente, pero que no sea el compartir la palabra de Dios una razón para entrar en pleitos y en discusiones que hacen que ésta pierda su eficacia. Porque cuando queremos imponerla por la fuerza, entonces la palabra pierde su eficacia, porque estamos haciéndole creer a los demás que como no lo convencemos por la palabra, queremos vencerlo por la imposición. Y la palabra ella misma dice que nunca regresa vacía, que es más cortante que toda espada de dos filos. Solo dígala. Dígala, oigan o dejen de oír. Nuestro rol no es convertir a nadie. El Señor no nos mandó a convertir gente. Nos mandó a predicar el Evangelio. Nos mandó a compartir la palabra. Y este es un tiempo hermoso para hacer esa obra, para compartir esa palabra, para decirle a la gente: oye, estás viendo las señales proféticas cumpliéndose, no esperes más tiempo para venir a los pies del Señor. Este es el tiempo aceptable. Este es el día indicado para decirle a Cristo: Cristo, yo te necesito. Sigue diciendo el libro de Deuteronomios, en este capítulo 4, versículo 10, cuando Jehová me dijo: reúne al pueblo para que yo les haga oír mis palabras,
las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Aquí hay tres cosas importantes. Primero, la palabra viene para que le temamos a Jehová. Segundo, para que la vivamos todos los días sobre esta tierra. La palabra es para que ella sea nuestro modelo de vida, nuestro estilo de vida. No solo para ampararnos en ella en momentos de crisis como es así. En momentos de crisis, nada como la palabra, es cierto. Yo he visto gente predicando ahora que no sabía que predicaban. He visto gente en las redes sociales mandando mensajes bíblicos. Óyeme, que yo sé que nunca en su vida habían tomado la Biblia en la mano, y qué bendición que eso sea así, que haya tantos predicadores en este momento ahora por las vías electrónicas. Nos alegra mucho eso y bendecimos a Dios por eso, pero no es solo para este momento. La palabra es para que la vivamos, la compartamos, la prediquemos en todo tiempo. Pero aquí dice también al final el libro de Deuteronomio, y se la enseñarán a sus hijos. Esa es la garantía de que de generación en generación el texto bíblico se va a compartir, de que de generación en generación la Biblia seguirá transformando las vidas de las generaciones futuras. Pero yo pregunto, ¿cómo vamos a compartir el texto bíblico si no lo aprendemos ahora? Si ahora no asistimos a la escuela bíblica los días que se han instaurado, si no vamos al discipulado, si no nos conectamos en este caso como están ustedes conectados ahora, pero cuando podemos asistir a nuestras congregaciones físicas, no asistimos a los discipulados, a las escuelas bíblicas, a los cursos bíblicos que se dan. ¿Cómo vamos a aprender para la palabra? Porque nunca fueron discípulos y de repente aparecen siendo maestros. Solo el que ha sido un buen discípulo mañana podrá ser un buen maestro, como el que ha sido un buen miembro. Solo ese podrá ser mañana un buen amante, que tiene que ver con como evidencia de la vida, de que la vida de una persona está aferrada a el temor a Jehová, tiene que ver con seguirle a Él y servirle a Él. Seguirle a Él y servirle a Él. Usted sigue al Señor su Dios y le sirve al Señor su Dios. Bueno, usted está evidenciando que usted le teme a Jehová. Y si esa correspondencia entre el temor y el servirle al Señor no se da, pues usted está lamentablemente en el grupo de aquellos que el Señor decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hay gente que adora al Señor, que levanta sus manos, hasta se congrega, participa de los núcleos de crecimiento, participa de las reuniones en los hogares, participa de los enlaces pastorales, está en una vida ritual del Evangelio, pero su corazón todavía está lejos de Dios. Hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Nos debemos entregar al Señor como verdaderos adoradores. Váyase conmigo, por favor. Deuteronomio capítulo 10. Abra su Biblia, léala, ábrala, ojela conmigo ahora, por favor. Deuteronomio capítulo 10, versículo 20. Nos enseña lo siguiente. Deuteronomio 10, versículo 20. A Jehová tu Dios temerás. La palabra temor acá es la que le enseñé al principio en hebreo, es la palabra yaré. Al Señor tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Aquí estamos recibiendo una enseñanza grande, grande. Nuestra vida de servicio tiene que estar consagrada al Señor. Servir, ¿qué es servir? Para aprender de Dios, tiene que ver precisamente con el adorarle. Adorarle y honrarle es una muestra clara, una muestra evidente de que estamos bajo el temor a Jehová, que tememos a Jehová. Cuando adoramos a Dios, cuando decidimos honrarle, estamos reconociendo su supremacía sobre nosotros.
¿Y a quién dijimos que le tememos? A alguien ante el cual nos encontramos vulnerables. Y sí, vamos a estar claros. Ante Dios y solo para con Él somos vulnerables. Para con Él somos vulnerables. ¿Por qué? Bueno, porque ante Él y en sus manos somos como un pañuelo que Él nos dobla, que Él nos usa para secarse, que hace lo que Él entienda que debe hacer con nosotros. Somos sus instrumentos, somos sus vasos, sus herramientas. Y no nos sentimos mal por ser utilizados por Él. Cuando le adoramos estamos reconociendo autoridad superior en Él a toda otra autoridad espiritual y humana. Cuando adoramos al Señor, lo estamos colocando en el lugar más alto. Le estamos entregando a Él la pleitesía que como Dios Él se merece. Estamos reconociendo su soberanía que implica el derecho exclusivo y único que Él tiene de Él hacer lo que Él entienda sin tener que rendirle cuenta absolutamente a nada. Ese es el Dios al que le servimos. Un Dios que es soberano, un Dios sobre el cual no hay ninguna ley, ni leyes físicas, ni leyes espirituales. Ninguna ley se ejerce sobre Dios. Ahora, Él ejecuta sus leyes y las impone sobre la naturaleza que Él creó, sobre los seres humanos que Él creó, de forma tal que cuando le reconocemos a través de la adoración, le reconocemos a través de la exaltación de su nombre, entonces estamos dándole el sitial que Él se merece. El segundo libro de Reyes, capítulo 17, del versículo 36 en adelante, nos enseña algo importante sobre esto. Esta cita bíblica, este pasaje bíblico nos revela grandes cosas y quiero que usted lo busque, por favor, antes de yo leerlo. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 36, dice: Mas Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este, solo a este haréis sacrificios pastorales que tienen que ver con esta parte del temor a Jehová. Cuando tememos a Jehová, hay una serie de evidencias que se van poniendo de manifiesto. Y una de ellas, bueno, muchas de ellas ya la compartimos, pero ahora quiero darte unos consejos para aprender sobre este tema del temor a Jehová. Lo primero es que debemos honrar a Dios con nuestras finanzas. Nuestras finanzas deben estar al servicio del Señor. Deben estar para honrar todo el sentido de la palabra. La manera como administramos los recursos que el Señor nos permite alcanzar. La manera como lo conseguimos. Por eso hay que huir de las ganancias ilícitas, de las riquezas ilícitas. La forma como lo gastamos o lo invertimos, nuestros recursos económicos. Porque al fin de cuentas no son nuestros, son del Señor y nosotros somos sus administradores. ¿Qué significa eso? Que tendremos que rendirle cuenta a Él por cada centavo que nos ingresó y por cada centavo que nosotros gastamos o invertimos en la vida, porque era de Él. Y Él, en su amor infinito, lo puso en nuestras manos, aunque usted diga: pero yo fui que lo sudé, Padre. Yo fui que lo trabajé, el cheque salió a nombre mío. Bueno, el que te dio la vida, el que te dio la fuerza para trabajar, el que te dio el tiempo, la sabiduría, el conocimiento técnico o profesional para desarrollar ese trabajo, la habilidad para desarrollar ese negocio, esa empresa, ese Dios fue el mismo que te entregó el dinero. Lo único que lo puso a tu nombre porque te ama tanto que hasta esos derechos nos ha entregado. Pero tendremos que rendir cuenta. Tendremos que decir a Él dónde colocamos cada centavo que Él nos dio a administrar en esta vida. Por eso también sus recursos, su dinero, sus finanzas deben estar colocados a los pies de la cruz, a la orden del Evangelio, a la orden de Jesús. Deuteronomio nos habla sobre esto. Y quiero que usted se vaya conmigo al capítulo 14, versículo 23. Dice: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino
y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. De manera clara, el tema de tanto de la ofrenda como del diezmo, de las primicias, todo esto está muy vinculado al temor a Jehová y son manifestaciones claras de que hemos aprendido realmente a vivir una vida bajo el temor del Señor. Un segundo consejo pastoral que te doy sobre aprender a vivir bajo el temor a Jehová es la profundización en el estudio de la Biblia, conocer la palabra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad es Cristo y esta verdad está manifestada en el texto sagrado judeocristiano que es la Biblia. No se puede servir a Dios con excelencia, con eficiencia, si no se conoce a ese Dios. Y la manera de conocer a ese Dios y de ese Dios es a través de su palabra revelada. La Biblia es la palabra de Dios revelada, inspirada. Escudriñad las sagradas escrituras, dice el Evangelio, porque en ella os parece que van a hallar ustedes la vida eterna. Estamos hablando de vida eterna, la palabra de Dios que es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Esa palabra que hoy está consolando tanta gente desconsolada. Esa palabra que hoy está llevando tanta esperanza a tanta gente desesperanzada, tiene que ser llevada con conocimiento, tiene que ser llevada con sabiduría, tiene que ser llevada con profundidad, de manera tal que surta el efecto para el cual está siendo enviada. Hay que profundizar en la palabra. Deuteronomio nos habla de eso. Y he querido concentrarme un poco acá en el libro de Deuteronomio porque se profundiza mucho en estas advertencias para ser exitosos al momento de definirnos si tememos o no al Señor. El capítulo 17 de Deuteronomio. Váyase conmigo ahora, por favor. Deuteronomio 17, versículo 18 en adelante. Dice desde el versículo 18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá por sí, para sí, en un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, si se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Aquí está hablándole a quienes van a dirigir el pueblo de Israel. Le está diciendo, óyeme, tienes que tener el texto sagrado en las manos, tienes que gobernar con el texto sagrado, tienes que dirigir al pueblo con la palabra de Dios. Así lo decía George Washington. George Washington dijo, es imposible gobernar un país sin la Biblia. No es posible eso. No es posible. Por eso han fracasado quienes han intentado sacar la Biblia de nuestra cultura, de nuestra tradición. No se puede gobernar una nación sin el texto sagrado, aunque algunos quieran manipular a través de ese texto y en momentos de crisis utilizarlo para hacerse gracioso con la comunidad cristiana. Primero, o tercer punto, tercer consejo pastoral que quiero darte para que seas exitoso en este proceso de realmente temerle a Jehová, tiene que ver con no avergonzarnos de temerle al Señor. No avergonzarnos, no sentir vergüenza de temerle al Señor. No tenemos que avergonzarnos de esto para nada. No hay que tener temor, sentir lástima ni pena porque le tememos a Jehová. Todo lo contrario, todo lo contrario. Temerle a Jehová nos hace ser personas distintas, personas diferentes, gente que hemos ascendido a otro nivel, a otro estado espiritual. El temor a Jehová nos lleva, nos hace trascender a otro nivel espiritual que los que no han abrazado el temor a Jehová no pueden comprender. El libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 18,
enseña algo sobre eso. Déjenme leerle en el versículo 12, primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 12. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Aquí está hablando Abdías cuando encontró a Elías. Abdías fue enviado por Acab a buscarlo y Elías pues se rehusaba a esta parte. Pero ¿cuál es el tema? ¿Y qué veo de Abdías que me encanta? Es que él le dice a Elías aquí en este primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 18, tu siervo teme a Jehová desde su juventud. El tipo no tenía vergüenza de decirlo. No tenía vergüenza de decir, mira, desde joven yo le sirvo al Señor, gloria a Dios. Estamos leyendo en primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 12. No tenemos miedo, no tenemos vergüenza, no me avergüenza decir soy cristiano, no me avergüenza decir soy evangélico, no me avergüenza decir soy seguidor de Cristo, no tengo vergüenza de decirlo en público, de decirlo a los cuatro vientos, de gritarlo donde quiera que haya que gritarlo, no tengo vergüenza de eso y no tengo vergüenza de decirlo desde mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, toda mi vida. Y digo más, así quiero partir de esta tierra y que cuando parta de esta tierra diga, murió un evangélico, murió un cristiano, murió un pentecostal, murió alguien que vivió para Cristo. No sé si habrá alguien ahí que nos esté viendo y pueda con un amén decirme también, no me avergüenzo del Evangelio. Como dijo Pablo, mira, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de las almas. Primero a los judíos y luego a los gentiles. Abdías le dijo aquí a Elías, chico, yo temo a Jehová desde mi juventud. No me avergüenzo de nada de esto. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos dando sobre este tema. Hay un consejo de Samuel a Israel cuando se puso a Saúl como rey. Quiero vincularlo a este tema. Vayan conmigo, por favor, al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 24. ¿Qué dice Samuel sobre esto y vinculándolo a no avergonzarnos de temerle a Jehová? El consejo de Samuel a Israel cuando se puso a Saúl como rey está en la cita que le dije. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho él por vosotros. Si vamos al Señor, no importa dónde estemos, no importa dónde nos encontremos, no importa el lugar desde donde el Señor nos haya colocado a servirle, el espacio donde nos toque, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo bien en el nombre poderoso de Jesús. Quiero hablarte sobre las consecuencias. Hay unas consecuencias que trae el temer a Jehová. Temerle a Jehová trae unas consecuencias importantísimas que no quiero dejar pasar por alto en este sentido. Vamos a avanzar en esta parte para que dejemos para otro día, para el próximo jueves, la segunda parte de este estudio bíblico, donde hablaremos ya del temor pánico, del temor terror, del temor negativo, como le hemos llamado. Trae protección contra nuestros enemigos. Es una consecuencia del temer a Jehová. Temer a Jehová trae protección de parte de Dios frente a nuestros enemigos. Ahora mismo tenemos un enemigo que está golpeando la humanidad, que es el coronavirus. Bueno, el temor a Jehová trae protección contra ese tipo de enemigo. Y te voy a dar unos pasajes bíblicos para que en casa los amplíes, los estudies en todo el capítulo completo, veas el contexto de estos versículos. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 39
Oigan qué palabra nos deja el Señor acá. Más temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos tus enemigos. Puedo repetirte esto. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 39. El Señor le dice a alguien en esta hora: mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él los librará de la mano de todos sus enemigos. Amén. El temor a Jehová es cobertura ante nuestros enemigos. El temor a Jehová es cobertura ante el enemigo, no importa la naturaleza del mismo. Veis el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, capítulo 3, versículo 6, nos deja una enseñanza importantísima que quiero también entregarle a ustedes sobre ese tema. Oye lo que dice el salmista, capítulo 3 del libro de los Salmos, verso 6. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Alguien tiene que decir amén a esto. Dice el salmista, no temeré, Salmos capítulo 3, versículo 6. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. El Salmo 23, capítulo 4, ustedes lo conocen muy bien. Oiga lo que dice el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor estará con nosotros, aunque tengamos que pasar por valle de sombra de muerte. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Nuestra protección está en el Señor. Él es quien nos protege. Otra consecuencia del temerle a Jehová es que crea un clima de intimidad con Él. Amén. Si hay algún esposo cerca de su esposa, denle un abrazo ahí, como muestra de intimidad. Denle un abrazo. Quiero sentir que alguien está abrazando a su esposo, a su esposa al lado ahí. Pues cuando tememos a Jehová, Él nos hace entrar en un circuito, en un círculo de intimidad con Él. La palabra nos enseña algo al respecto. Salmo capítulo 25, versículo 14 nos dice lo siguiente: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Escucharon? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Jehová no tiene intimidad con los pecadores, lamentablemente. Jehová no tiene intimidad con los impíos. La intimidad de Él, o sea, el entrar en los escenarios secretos, como dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo. El abrigo del Altísimo es el lugar secreto del Altísimo. El que habita el lugar secreto del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita ese abrigo es el que tiene intimidad, solo el que tiene intimidad con Dios. Y dice el Salmo capítulo 25, verso 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Bendito sea el nombre del Señor. Y a ellos Él hará conocer su pacto. Así que el temor a Jehová te mete a ti, nos mete a todos nosotros que le tememos al Señor en su recámara. Nos hace habitar con Él en la misma cama, nos hace convivir con el Señor y tener esa intimidad profunda con nuestro Dios. Otra consecuencia del temor a Jehová, consecuencias todas evidentemente positivas, es que nos trae confianza y nos trae valor. Sí, y sí que la necesitamos en este tiempo. En este tiempo necesitamos mucha confianza, confiar que plaga no tocará nuestra morada, confiar que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende, confiar que Jehová está con nosotros como poderoso gigante, confiar que aunque venga el enemigo como río, Jehová levantará bandera en nuestro favor. Ese es el Dios al que le servimos. El Dios al que le servimos no es el Dios de la historia solamente, no, es el Dios del presente y el que conoce el futuro nuestro y ya lo tiene en sus manos, esperando que nosotros lleguemos allá para entregárnoslo. No es el Dios del azar,
no es el Dios de la suerte, no es el Dios de lo que surja de manera como ósmosis, no es el Dios que tiene control. Dios tiene control de todo lo que está ocurriendo. Oiga lo que dice la palabra. El Salmo 27 me encanta. Es un salmo que lo recitábamos cuando niños en los grupos de dramas y teatros que teníamos en la iglesia. El Salmo 27 le enseña a la iglesia de este tiempo lo siguiente, desde el verso 1. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién voy a temer? Si Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? No tengo que temer, porque Él es mi luz y Él es mi salvación. Mi salvación no es la vacuna. Mi salvación no son los kits estos que están por ahí causando tantas situaciones. Mi salvación no es lo que diga la ONU, lo que diga la OEA, lo que diga el gobierno. Mi salvación no es lo que me indiquen por allá o por acá. No, mi salvación es Jehová. Él es mi luz y mi salvación. Salmo 27. Apréndaselo de memoria, por favor, y recítelo con su familia, con sus hijos. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿A quién le voy a tener temor? Si el fuerte es el que está conmigo, si el todopoderoso, el Shaddai, el Dios fuerte, el Elión está conmigo, si el Adonai, el Señor de señores está conmigo, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? ¿Quién podrá dañarme? Si alguien osara hacerlo, es porque Él lo permitió, iglesia. Es porque Él, en esas reuniones que Él hace, le dio permiso a ese para que vaya y nos toque. Pero te tengo una muy buena noticia. No permitirá que se nos toque más allá de lo que tú y yo podemos resistir. Dice la palabra, no nos pondrá carga que tú y yo no podamos llevar. Así que confía, iglesia, en el Dios en el que tú has creído. Y te repito lo que dice el salmista. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Escuchaste bien? Jehová es la fortaleza de mi vida, dice el salmista. ¿De quién he de atemorizarme? No tendré ese tipo de temor negativo que petrifica mi vida, que me amarra, que no me deja avanzar, que no me deja actuar, que no me deja vivir, que no me deja tener paz. No, ese temor no cabe en nuestra vida si ya está el perfecto amor de Dios en nosotros, porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. ¿De quién temeré? Cuando se juntaron los malignos, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer de mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. No importa de qué tamaño sea ese ejército. No importa que ese ejército sea del tamaño de un microbio tan pequeño, pero tan pequeño, pero tan pequeño, que para verlo tengamos que usar microscopios. No importa que ese enemigo se crea ser tan imperceptible que pueda hasta en una gotita de saliva trasladarse a donde estamos nosotros. No importa la dimensión de ese enemigo. Cuando se juntaron, dice el salmista, acá en el Salmo 27, mis enemigos para comer de mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Alguien tiene que escribir un amén que me haga sentir que no estoy solo en esta transmisión. No voy a temer, estaré confiado. Aunque un ejército acampe contra mí. Otra consecuencia de el temor a Jehová, y ya vamos concluyendo con esta parte, es que es el principio de la sabiduría. Es el principio de la sabiduría. Si le temes a Jehová, no importa. No importa tu formación académica, no importa tu nivel socioeconómico, no importa lo que la sociedad diga, no importa que no tengas los grandes conocimientos intelectuales y todo lo demás. Ya estás dando el primer paso para ser un sabio. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
Y si no es así, yo quiero que usted se imagine cuánta preocupación hay en este momento en el campo científico, en el campo de la investigación. Hay mucha incertidumbre. Y uno que tiene humildemente acceso a tantas informaciones privilegiadas, le debo decir que también hay frustración. Frustración. Sí, la clase científica siente mucha frustración por el hecho de que se pensó que se había avanzado mucho en lo que a la ciencia médica respecta y al estudio microbiológico. Y la verdad es que se ha avanzado mucho, ciertamente se ha avanzado mucho, pero esto ha encontrado a los distintos campos científicos y lo ha puesto entre la espada y la pared. Bueno, nosotros seguimos confiando en el Señor y nosotros creemos que todavía el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, porque creemos en lo que el texto sagrado nos está diciendo. Otra consecuencia del temor a Jehová es que nos garantiza plena compañía de Dios. Cuando tememos a Jehová, hemos adquirido un certificado que nos garantiza el estar en la presencia de Dios. El temor a Jehová nos da acceso permanente a su presencia. El temor a Jehová nos permite tener esta cercanía con Él. Ustedes recuerdan aquel momento en que la reina Esther entró a la recámara del rey Asuero sin pedir permiso porque no era el día de ella estar con el rey, y la tradición persa decía que si el rey no tiraba su cetro al suelo, entonces la persona que había entrado sin permiso tenía que morir irremisiblemente. Pues la reina entró por una circunstancia que ustedes también conocen muy bien, pero ella también sabía que ella tenía acceso al rey, que el rey, cuando escuchara lo que ahí y ella iba a decir, le iba a perdonar la vida. Es lo mismo que ocurre con nosotros. Tenemos acceso permanente a la presencia de Dios. Y esto quedó iniciado, ¿saben cuándo? Cuando al Cristo morir en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos. Ahí el lugar santísimo y el lugar santo pasaron a ser un solo. Y ese lugar ya no está separado. Recuerden que en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, y en el arca del pacto estaban guardados en una caja de oro. Dentro estaban las tablas de Moisés, estaba el báculo de Aarón, había una porción del maná y entre otros objetos valiosos ahí de la tradición judía. Y en ese lugar el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. Por eso el sumo sacerdote entraba el día de la expiación, el día de Yom Kippur, que es el séptimo día, el 10º día del mes séptimo del calendario judío, para expiar y sacrificar en ese día por los pecados de todo el pueblo. Bueno, el Señor al morir en la cruz le dijo a su iglesia, ya no es necesario esos rituales, ahora yo soy el sumo sacerdote y entré al lugar santísimo a sacrificar una vez por todas. Con eso le doy acceso permanente a mi presencia. Lo que está diciendo la palabra es que tenemos garantía a la presencia de Dios solamente cuando le tememos al Señor. El libro de los Salmos, capítulo 34, verso 7, nos enseña algo al respecto. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Alrededor de quién es que acampa el ángel de Jehová? ¿Alrededor de todo el mundo? No. La palabra hay que predicarla como es, aunque a algunos le moleste, aunque a algunos les duela. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Ese temor, repito, es el temor yaré, reverencial, respeta, los que obedecen a Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo capítulo 34, verso 7. No se olvide de eso para que no se deje arropar de ese miedo y de ese temor negativo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen.
y los defiende. O sea, el ángel de Jehová defiende a los que le temen a Jehová. Y con esto concluyo, con esta última consecuencia del temor a Jehová. Nos garantiza provisión y satisfacción de nuestras necesidades. Cuando tememos a Jehová, hay garantías de que esas necesidades no serán para siempre y de que de algún lado, aunque sea a través de cuervos, como fue Elías alimentado en aquella cueva, el Señor va a cumplir su palabra de proveerle a sus hijos. El Salmo 34, verso 9, dice sobre el temor a Jehová y su provisión lo siguiente: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Pero ¿cómo va a ser, Padre, que nada falta a los que le temen? No tengo toda la provisión en la casa, no tengo todo el dinero que necesito, pero yo te pregunto lo que Cristo dijo: mirad las aves del campo, que no siembran ni ciegan ni recogen en granero. Sin embargo, nuestro Padre Celestial las alimenta. Miren las flores del campo también, que no hacen nada para estar como están, y ni siquiera Salomón logró vestirse con tanta belleza, dijo Jesús, sobre las flores de los campos. ¿Quién lo hace? Nuestro Padre Celestial. Y si lo hace con ellos, no lo va a hacer con nosotros, que somos sus hijos y las únicas criaturas hechas con sus manos a su imagen y conforme a su semejanza. Llegó el tiempo de confiar en el Señor más que nunca, de creer ciertamente que Jehová está al lado nuestro como poderoso gigante y que su ángel acampa alrededor de nosotros para defendernos. La semana próxima, el jueves de la semana próxima, cuando toca el próximo discipulado, pues seguiremos con este tema, la segunda parte, que tiene que ver con vencer nuestros temores negativos. Pero primero quise darle, ¿no?, de la importancia del temor a Jehová. Vamos a hablar ahora de lo contrario, el temor que es pánico, que es miedo. Tenemos que huir y vencer en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero orar por alguien que en esta hora quiera aceptar a Cristo como su Salvador. Padre eterno, Dios de gloria, te presento entre todos los que nos están viendo por las distintas vías electrónicas y los distintos canales que se han conectado a esta transmisión. Padre, pedirte por cada persona que no te conoce todavía, cada gente que no ha dado el paso de fe, de aceptarte como su único y suficiente Salvador y Redentor. Te pido que en esta hora donde estás, lo recibas como tu Hijo. Padre, permite que sus corazones se muevan hacia tu voluntad. Quita sus rebeliones. Si alguien está enfermo, en el nombre de Jesús, desato salud sobre ellos. Declaro una palabra de sanidad en el nombre poderoso de Cristo, por los méritos de Jesús allá en la cruz del Calvario, alcanzados por Él. Pero que en todo caso se haga siempre tu perfecta y divina voluntad. En este tiempo en el que circula este virus terrible, te pido cobertura especial para todo tu pueblo, para todas las gentes que te amamos, y aquellos que aún no te conocen, también dale de tu cobertura para que conozcan más y más de cuán grande es tu amor y tu misericordia. Dios les bendiga, Dios les guarde, y mañana estaremos en otras transmisiones de las que estamos haciendo con distintos cantantes nacionales e internacionales para ministrar también a la iglesia. Bendiciones de Dios. Para oraciones, escríbanos a las distintas redes sociales nuestras, tanto de ITCAN como de Carlos Peña y la pastora Fanny de Peña, y ahí estaremos también orando por ustedes. Bendiciones.